Bienvenido a estos nuevos encuentros de los miércoles. Ya llevamos un tiempo recopilando testimonios con respecto a experiencias místicas, con respecto a personas que han tenido distintos tipos de vivencias que a veces no son muy habituales, aunque, y ese es el propósito de este tipo de programas, de recogida de testimonios, de entrevistas, es normalizar esta situación, una situación o una experiencia o un proceso humano que yo entiendo que es propio de todos los seres humanos, pero que en muchos casos está tapado, está condicionado o se dejó esa sensibilidad requerida para este tipo de experiencias, se quedó en la infancia, eh, pues quizás por algún tipo de imposición de creencias o por lo que sea. En cualquier caso, de lo que se trata es volver a tomar conciencia, primero, de que hay personas que tienen una serie de experiencias especiales, muy peculiares, muy interesantes, y después que nosotros mismos también somos parte de este proceso complejo humano que nos constituye y que tenemos una sensibilidad que, aunque esté dormida, deberíamos aprender a desarrollar para conocernos y vivir plenamente la experiencia de ser un ser humano feliz. Bien, pues sin más, ahora te paso con esta entrevista, espero que te guste y después iremos hablando en estos encuentros de los miércoles. Hola Ruth, Hola, buenas encantado tardes. de encontrarte, de tenerte aquí y pues sería bueno que nos contaras quién es Ruth. Bueno, pues Ruth es una soñadora que nació hace 52 años, eh, que no sé muy bien muchas veces qué hace en este mundo, donde a veces te cuesta encajar, que piensas distinto y que sin embargo pintas cada día o sueñas en manera bonita. Muy bien, muy bien. ¿Y qué es eso tan especial que has soñado, vivido y que hoy te has decidido a contarlo? Bueno, pues yo creo que desde pequeña intuyo y veo cosas. Eh, Cuando eres pequeña lo que te dicen es que gran imaginación tienes. Mm. Entonces aprendí a escribir historias y cuentos. Yo siempre cargo un cuaderno donde voy escribiendo las historias y los cuentos. Y según fui creciendo me di cuenta que esas historias y esos cuentos no eran ni tan historias ni tan cuentos, sino que tenían bastante que ver con la realidad y con el día a día y que era simplemente una manera de ir transitando por este camino que en la sociedad que vivimos a veces se hace Ya. complicado. Pero tú lo ves como si fuera una precognición, es decir, que tú intuyes cosas que luego se cumplen. Yo intuyo cosas que luego se cumplen y yo siempre tenía una gran duda y era si nosotros vemos cosas que luego se cumplen o nosotros tenemos el poder de crear lo que nosotros queremos que Claro, suceda. claro. Entonces, yo creo que esa ha sido mi larga búsqueda todos estos años, buscar esa respuesta. ¿Y qué respuesta tienes ahora? ¿Es que tienes percepción del futuro o que No, creas la realidad? yo creo que nosotros creamos la realidad con cada una de nuestras decisiones. Y sobre todo he sido tremendamente afortunada porque crecí en un mundo entre libros. Mi padre era editor y mi madre una gran amante de la lectura. Y entonces fui esa niña privilegiada que su madre le leía a Santa Teresa con 8, 9 y 10 años y jugábamos a... Entonces creces en un ambiente especial. Se unía también que mi familia es de un pueblo de Salamanca donde las personas que allí vivían estaban muy en contacto con la naturaleza. Y entonces creces en ese ambiente donde cuando uno tiene un catarro se cura hirviendo laurel con miel
Y entonces creces de una manera y en un contacto distinto. Y todo eso hace que según vas creciendo te van sucediendo cosas y vas anticipando hechos a situaciones. Yo perdí a mi madre tristemente cuando tenía 13 años y recuerdo perfectamente que estaba en clase, en el patio, que salíamos al recreo y como ella vino a despedirse. Pues antes de que me llamaran para comunicarlo, yo ya me había despedido ¿Y esa de ella. despedida cómo fue? ¿Una visión, una sensación? No, fue un beso y unas palabras que escuché. ¿La sentiste a ella? Sí, ¿Oíste perfectamente. y sentiste su beso? Y sentí su beso. Muy bien. Porque hay personas que ven, hay una predisposición a ver, a sentir con el tacto, a escuchar. Cada uno tiene como su propia orientación. Bueno, yo soy una persona diagnosticada en aquella época, FAS, altamente sensible, con lo cual a cualquier sitio donde llegue siento las emociones de los demás. Entonces ese fue un gran trabajo, aprender a aislar las tuyas del entorno. Entonces, no, yo sentí. Y he sentido cuando he tenido las pérdidas de mis seres queridos, les he sentido venir a despedirse. Muy bien. ¿Y cómo llevas esa experiencia ahora que has dicho lo de paz, ¿no? Porque yo he conocido, he estado con grupos de personas altamente sensibles y algunos lo ven como si tuvieran que estarse defendiendo del entorno. Porque yo les decía que alta sensibilidad es un don, ¿no? Que tienes una capacidad de percibir cosas y que puede ser muy positivo. ¿Cómo lo vives tú? No siempre lo consideré positivo, porque mientras que una persona puede ir donde hay un grupo de gente tumultuosa, o sea, puede haber 1000 personas y no siente absolutamente nada, para mí es un parque de atracciones. Es entrar y sentir tristeza, dolor, ira, el ruido, las luces. Es como meterte en una sala encerrada. Pero si bien es cierto que tengo una gran capacidad para aislarme. Entonces, es ser la hermana mayor de 4 y tener que estudiar en la cocina mientras mi madre guisaba, entonces aprendes a aislarte. Muy bien, entonces ahí desarrollas. Y entonces ahí desarrollas la capacidad de que si estoy... Seleccionar. Exacto. Y hubo una época de mi vida que sí que lo consideré una gran desgracia, pero tuve la suerte de tener un jefe maravilloso, de esos grandes maestros que te envía la vida, que me decía que tenía un gran don, que se llamaba el don de darse cuenta de, y yo le decía, ¿dónde se devuelve? Por favor, dime dónde se devuelve. Y él me decía, que no, Ruth, que no, que ya verás. Simplemente tienes que aprender a gestionarlo. Claro. Y él me enseñó a gestionarlo. Y eso pasó como hace unos 15 años y desde entonces sí que de verdad que es un don. Pero es entonces cuando descubriste que eras paz. No, yo descubrí que era paz con 16 años en el colegio. ¿Y cómo fue eso? Pues fue porque hicieron unos test, y estudiaba en un colegio religioso, donde solo era el primer año que admitían chicas, en un colegio de chicos, y tenían uno de los curas estudiaba psicología y entonces había puesto de moda hacer esas pruebas y como un colegio un poco innovador y diferente, decidieron hacerlas. Entonces, al hacer las pruebas, llamaron a casa y dijeron, cuidado, tenemos un problema con Ruth, porque Ruth tiene una sensibilidad por encima de lo común. Y entonces fue cuando empezaron a cajar otras muchas cosas y empezamos a tomar medidas. No es que Ruth llore por todo y todo le afecte, sino que el mundo es de una manera distinta para Ruth. Claro. Bueno, muchas personas cuando llegan a tener un diagnóstico PAS, ¿no? Por decirlo así, sienten alivio, porque hasta entonces depende, claro, tú lo viste pronto, pero hay algunas personas que han sido diagnosticadas como enfermedades y realmente no es una enfermedad, simplemente es una peculiaridad que tiene el 25% de la humanidad. Entonces, te toca. Pues, claro, es como la lotería, te ha tocado. Sí, cuando descubres eso después de haber sido etiquetada de distintas formas, pues normalmente es un alivio, aunque también suponga más cosas, ¿no? Porque como bien dices, la alta sensibilidad
supone que captas más cosas y Sí. te afectan con más intensidad. Bueno, pero yo creo que todo pasa por conocerse. Claro, claro, O sea, todo este mundo, tanto la espiritualidad como el ser paz, pasa por autoconocerse. Es decir, cuanto mejor te conozcas, afortunadamente puedo aislarme y puedo dedicar tiempo a cuando ese paz se me desborda. Aprendí hace muchos años que lo que tengo que hacer es parar y volver a mi centro. muy bien, sí, Y entonces, exactamente. esa es la única manera. Claro, claro, Mantenerse en el centro. Pero evidentemente en el centro 24/7 no estamos. claro. No estamos. Pero Y es sí esa es, gestión diaria. sí es que yo también descubrí eso. Y Claro. suele ser una recomendación y ayuda, claro, con algunas personas, Sí, porque hay que saber recuperar el centro. sí. Pero como tú dices, la mayor parte de las veces no nos han enseñado, o nunca. Ya te digo que es que yo he ido teniendo la gran suerte en mi vida, que me ha ido poniendo los maestros adecuados en el momento adecuado y han sido una gran ayuda. Claro, claro. Y con respecto a esos testimonios, es decir, a experiencias extrasensoriales o místicas, ¿has tenido alguna más aparte de aquello de tu madre o esa visión? ¿Has tenido otras más recientes o de otro tipo? Sí, yo recuerdo, tengo muchas, pero una que me impactó mucho era, yo estaba recién operada, tengo 2 hijos y estaba tumbada en la cama y era consciente de que estaba dormida, pero me veía en la esquina de la habitación, tumbada en la cama, con los 2 niños llorando a mis pies, diciendo, mamá, no te mueras. Y mientras que yo lo miraba desde la esquina de la habitación diciendo, es que estoy muerta, les estoy viendo y yo no estoy en la cama. Entonces recuerdo que eso fue un punto de inflexión para mí. Recuerdo que paré entera mi vida, hice un gran repaso hacia atrás de las cosas que bajo ningún concepto quería y cambié mi vida entera. O sea, cambié absolutamente mi vida. De hecho, mi hija siempre me dice, de aquella época, me dice, cuando eras la otra mamá, y me di cuenta que si había algo, que aunque no estuviera muerta, estaba muerta en vida, porque no quería esa vida que tenía y que tenía que cambiar. Y empezó otro camino completamente distinto, en una búsqueda más espiritual y más cercana a lo que yo creía que debía ser Es mi como vida en otros valores. una iniciación espontánea, porque antropológicamente hay muchos grupos donde se habla de iniciaciones desde la prehistoria, donde se muere a una vida para iniciar una nueva etapa. Y a ti te ocurrió de forma espontánea. Sí. Yo creo que era el momento y sucedió así. Y desde entonces ha sido una búsqueda constante. Me pasa muchas veces estoy sentada hablando con unos amigos y de golpe veo escenas que pasan, como en una película. Entonces me dicen, Ruth, ¿dónde estás? Y le digo, nada, es como si estuviera mismo en un Technicolor. Entonces luego llego y cuento esto y esto. Como hay que tener cuidado. O vamos a ese sitio, no, a ese sitio no podemos ir. ¿Por qué? No lo sé, no podemos ir. Y luego en ese sitio sucede algo. Pero yo no te sé decir el motivo por el que no debemos. Recibes como advertencias, de alguna manera percibes. Percibo. Bueno, hay constancia antropológica de los antiguos chamanes, pues precisamente se especializaban en eso, en percibir el entorno que era seguro o bueno para la tribu, para el grupo al que pertenecían, para el alimento de los ganados, para la subsistencia, para... Ahora ya pues tenemos otros medios, ¿no? Pero tú sigues conservando esos rasgos, ¿no? Según la tradición, tú serías una candidata a chamana de aquellos tiempos, o bruja, como dependiendo de la cultura. Sí, entendiendo que ser bruja no es algo malo, sino No, por supuesto. una persona sensible.
y ahora pues podemos catalogarlo desde ahí, ¿no? Una persona altamente sensible que además tiene la capacidad de poder seleccionar esas percepciones y orientarlas de alguna manera. Bueno, y porque luego siempre buscas entender. Claro, claro. Buscas entender. Yo soy una gran amante de la historia. Entonces, cuando suceden determinadas cosas, intento buscar de dónde vienen e intentar aprender cada día. Claro, claro. Yo siempre me defino como el eterno aprendiz. Creo que uno está aprendiendo en todos los momentos de su vida, de todas las personas y circunstancias. Si alguna persona te dijera que estas cosas son chaladuras. No me lo dicen. No, si me lo dijeran, no. Pero, me lo dicen. Pero a veces te pueden hacer dudar de ti misma. ¿Cuál es la diferencia entre lo que tú consideras, aunque luego no se lo digas, lo que consideras que podría ser una chaladura y lo que es una percepción mística o extrasensorial? Bueno, yo lo primero, el humor siempre lo utilizo como un recurso. Entonces, cuando alguien me dice eso, que me lo dicen, o ya estás con tus cosas, yo le digo siempre, no pasa nada, o sea, no me hagas caso. No tengo ni que me dicen, no, mejor sí. Y le digo, llámalo instinto, llámalo como quieras. Es decir, yo te lo cuento, tú lo quieres hacer, lo haces. Supongo que para mucha gente estaré loca, evidentemente. Es que no me preocupa. No me preocupa. Hace tiempo que aprendí que no me debía preocupar lo que los demás pensasen. Pero entiendo lo que dices. Sí. Es que es una línea muy difícil. Y lo importante es que tú lo tengas claro. Bueno, yo fui al psiquiatra que me dijera que no estaba loca. Claro, es que hay un momento donde cuando ves determinadas cosas dices, cuidado, a ver si el entorno tiene razón y piensa que estoy loca y yo ni siquiera veo mi locura. Entonces no pasó nada. Fui a un psiquiatra, pedí una cita y me dijo que ojalá todos los cuerdos estuvieran la mitad del locos que estaba ahí. Y entonces dije, de todas maneras reviso, tengo amigos psiquiatras, tengo amigos psicólogos, mi hijo estudia psicología, quiero decir, intento leer sobre psicología y psiquiatría, pero sí, entiendo lo que preguntas, es que la línea es complicada. Pero fíjate, peculiarmente se suele decir que los animales salvajes normalmente perciben las catástrofes naturales y huyen antes de que algo ocurra. Y que nosotros también debemos tener ese instinto, pero lo hemos bloqueado. Y estamos como despistados, pero debe ser un instinto natural de supervivencia. Entonces, en cierta forma, tú sigues teniendo vivo ese instinto que es natural, que está en todos los animales, ¿no? Y que debería estar también más consciente en los seres humanos, pero a veces no le hacemos suficientemente caso y entonces pues a veces también, por eso las cosas nos van como nos van. Bueno, pero yo creo que porque nos preocupa mucho que nos juzguen, que los demás piensen que somos raros. Entonces, es la sociedad en la que vivimos. Sí. Bueno, está bien el reconocer pues todo el desarrollo de la razón, de la ciencia, el tener los pies en la tierra, creo que es fundamental, pero sin que el precio sea perder nuestras capacidades naturales. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sobre todo porque suelen ser bastante útiles. Sí, la verdad es que sí. Muy bien, Ruth, pues bueno, ha sido un placer el entrar en esta peculiaridad que no siempre se habla en público, que te atrevas a contarlo. Y a mí también me parece muy importante, yo insisto en esto, ¿no? Tenemos que normalizar y acercarnos a nuestra dimensión compleja más amplia como seres humanos. Pues, la experiencia humana es muy rica y a veces nos quedamos simplemente en la superficie. Entonces merece la pena bucear un poco más y descubrir lo que realmente es ser humano. Sí, la verdad es que sí. Agradecerte la oportunidad de poder compartir contigo este rato y muchísimas gracias. Gracias a ti, seguiremos en comunicación. Habrá más aventuras. Gracias, hasta luego. Bueno, pues como has podido comprobar,
las personas altamente sensibles tienen una vida peculiar y no es muy conocida por parte de todas las personas. Sin embargo, esa alta sensibilidad que ya está estudiada y que se considera que forma parte de nuestro código genético en un 25% de los seres humanos, es decir, que la cuarta parte de la humanidad tiene esta peculiaridad de origen genético, tiene esta alta sensibilidad, pues esta alta sensibilidad nos puede servir y ha servido a lo largo de la historia a muchas personas para potenciar, ver, conocer muchos aspectos de la vida que normalmente a otras personas le pasan desapercibidos. Bien, y en este sentido, pues hablando de libros, yo quiero ofrecerte mi libro de emociones. Es un libro en el que hablo desde la propuesta hipotética de los orígenes del lenguaje, desde un impulso emocional, es decir, de una sensibilidad que nos constituye como seres humanos y que nos impulsa a expresar cuando esa sensibilidad se siente tocada, especialmente cuando hay emociones muy intensas, como puede ser el dolor, como puede ser la tristeza, y también cuando son emociones positivas como la alegría, el bienestar, el amor, son algo que nos constituye como seres humanos, pero que peculiarmente, aunque ahora últimamente se hable más, no nos hemos familiarizado demasiado con esto. Por eso te ofrezco este libro, se llama Emociones. Ahora podrás ver la portada. Está publicado por Ediciones Obelisco y ha planteado mucho interés, ha despertado mucho interés y puede orientarte en este mundo peculiar de las emociones y cómo gestionarlas para que si tienes una alta sensibilidad, aunque no lo sepas, puedes aprovecharla a favor y no solo sufrir sus consecuencias negativas. Es muy importante que tengas o no esta alta sensibilidad, si puedas gestionar tus emociones de una manera complementaria con el resto de tu vida y así disfrutar de esta experiencia que es la de ser seres humanos completos, plenos, complejos y en esa gran riqueza que nos ofrece la vida. Pues sin más, ahora te paso para que veas el libro de emociones y después también pues quedaremos emplazados para los próximos encuentros de los miércoles. Hasta pronto. Puedes encontrar este libro, Emociones, en la página web de Ediciones Obelisco.